Welcome once again to our series on the 7 letters to the 7 churches of Revelation. Bienvenido nuevamente a nuestra sesión y nuestro estudio de las 7 iglesias a las iglesias en Apocalipsis. Today we'll be doing our final session Hoy es nuestra última sesión on the last of the 7 churches, the church of Laodicea. de lo que es la iglesia de Laodicea. Laodicea was a very wealthy industrial center. Laodicea era un centro muy próspero y lleno de industria. It was a banking center for all of Asia Minor. Hubo un lugar de los trabajadores y los comerciantes de toda la área y zona próspero de la área sur de Asia. It was also widely known for its medicine. Y también fue muy reconocido por causa de sus medicinas, Particularly for an eye salve that they had. particularmente por una pomada que usaban para mejorar a los ojos o el dolor de ojo. There were minerals in the ground there that they thought were healing for eyes. Hubo minerales en la tierra en esta zona que pensaron que los ayudaba para traer sanidad a los ojos. Historians tell us that they would even make little tablets or pills with the mud of the ground and sell them to other cities. E incluso los historiadores nos enseñan que los médicos en esa zona incluso tomaron la tierra misma y lo encapsularon en píldoras y lo vendieron a otros pueblos por causa de los minerales en esa zona. Just selling mud and making money. Vendiendo tierra y ganando dinero. In fact, Laodicea was the wealthiest of all the cities that we have seen. De hecho, Laodicea era el más rico, el más próspero de todas las ciudades que hemos visto hasta ahorita. To give you an example of how wealthy they were, Por darles un ejemplo de cuánta prosperidad tenían, when we looked at the Church of Philadelphia, we mentioned that they had an earthquake in the year 17. y si recordamos la sesión anterior de Filadelfia, recordamos que hubo un terremoto en el año 17. And if you recall, they begged the Roman emperor to help them rebuild the city that had been destroyed. Y si recuerdan que pidieron al Imperio Romano para ayudarles a reconstruir el pueblo del Imperio Romano. They wrote a letter to him, but he said no. Escribieron una carta a César para pedir ayuda y ellos dijeron que no. Well, in the year AD 60, Laodicea had an earthquake also. Pero en el año 60 también hubo un terremoto en la ciudad, el pueblo de Laodicea. The city was destroyed, Y se destruyó completamente la ciudad. and the city wrote a letter to the Roman emperor. Y la ciudad, ellos escribieron una carta igual al emperador, But a very different letter. pero una carta muy distinta. Basically, they said, Emperor, don't worry about us. We're okay. Básicamente escribieron y dijeron al emperador, no se preocupan, ya estamos bien. We've got this under control. Tenemos control de todo. We have enough money to rebuild the entire city. Tenemos dinero suficiente para reconstruir todo el pueblo. And they did. Y lo hicieron. You might also recall when we looked at the city of Smyrna, Y tal vez recuerden cuando vimos la iglesia en Esmirna, we talked about a hill at the edge of the city called Mount Pagos. hablamos de un monte fuera, una colina fuera de la ciudad que se llama Monte Pagos. And we said that on that hill were the most beautiful and gorgeous houses. Y decimos que en este monte hubo las casas más hermosas de toda esta zona. Only the rich could live there. Solo los ricos pueden vivir en esa área. Well, Laodicea, the entire city of Laodicea, Bueno, was, en Laodicea, de hecho, toda la ciudad entera was like Mount Pagos. era como el Monte Pagos.
You might also recall that when we talked about the city of Ephesus, Tal vez recuerden también cuando hablamos acerca de la ciudad de Éfeso, we mentioned that they had a great theater for entertainment. que ellos tenían un teatro para el pueblo, era de las artes y belleza. Well, so did Laodicea. Y también Laodicea tenía un teatro. But Ephesus had a population of 250,000. Pero Éfeso tenía una población de 250,000 personas aproximadamente. Laodicea was only a city of 40,000. Laodicea era un pueblo de solamente 40,000. But they had two great theaters. Pero ellos tenían 2 teatros de belleza y artes. They could buy what they wanted and build what they wanted. Ellos pueden construir lo que quisieron hacer y hacer lo que quisieron hacer. Paul actually mentions Laodicea in his epistle to the Colossians. Pablo menciona la iglesia en Laodicea o el pueblo de Laodicea en su carta a los colosenses. Colossians 2, verse 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Paul speaks to the Colossians. Pablo habla a la iglesia de los colosenses. For I would that ye knew what great conflict I have for you and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Paul says, I'm concerned about you guys and about Laodicea. Pablo dice, estoy preocupado por ustedes y también por aquellos que están en Laodicea. Not only does Paul mention Laodicea to the Colossians, No solamente menciona a Laodicea a los colosenses, he tells them to read a letter that Laodicea has. Él dice que ellos deben leer una carta, lo cual que tienen los de Laodicea. Let's look at Colossians 4, verse 16. Ahora vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 16. Now, this is the letter or the epistle to the Colossians. Ahora esa es la carta que está escrito a los colosenses. And Paul says, and when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. Cuando esta carta haya sido leído entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leas también vosotros. Paul's saying, I want you to send this letter to Laodicea, Pablo está diciendo que yo quiero que envíen esa carta a la iglesia en Laodicea. and they have an epistle over there that I want you to read here. Y ellos tienen una carta, una epístola que yo quiero que ustedes lean aquí. Now, what the epistle was that the Laodiceans had, we're not really sure. ¿Qué fue la epístola o la carta de Laodicea? No realmente estamos seguros. Some theologians think that it was actually the letter or the epistle that Paul wrote to the church in Ephesus. Unos teólogos dicen que es muy probable que fue la carta que escribió o la epístola que Pablo escribió a los Efesios, The book of Ephesians. el libro de los Efesios. Historians believe that the letter that was written to the church in Ephesus Los historiadores creen que la carta o el libro que fue escrito para los de Éfeso, now, not the letter in Revelation, but the epistle to the Ephesians, no la carta de Apocalipsis a Efesos, sino el libro que se escribió o la epístola de Efesios, it had been copied and sent to some other churches in the area. que lo copiaron, sacaron copias y fue enviado a otras iglesias en la zona. So that is possibly what is being referred to here. Entonces posiblemente se da referencia a eso Pablo cuando habla de la carta a Laodicea o la epístola. Or it's possible that Paul wrote an epistle to the church in Laodicea, which no longer exists. O tal vez Pablo escribió una epístola a la iglesia en Laodicea que hoy ya no existe.
But in any event, Pero en cualquier evento, Paul is saying, Colossians, I want Laodicea to read this letter this epistle that I'm writing to you. él está diciendo, Pablo está diciendo a los de la iglesia de los colosenses, yo quiero que los de Laodicea lean la carta que estoy escribiendo a ustedes. Well, why? ¿Pero por qué? Could it be possibly that the Laodiceans were having some of the same problems that the Colossians were having? Puede ser que la iglesia en Laodicea tenía algunos de los mismos problemas, lo cual que estaba pasando los colosenses. Did Paul want to warn the Laodiceans of the same things he was warning the Colossians? Que tal vez Pablo quería dar un mensaje similar de una preocupación que tenía para Laodicea, lo mismo que estaba pasando en la iglesia de los colosenses. Well, what was Paul warning the Colossians about? ¿De qué estaba advirtiendo y llamando la atención los colosenses? Let's look in Colossians chapter 3, verses 5 and 6. Nos vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Let's look at some of these problems. Vamos a ver algunos de los asuntos o problemas lo cual que estaba pasando ellos. Paul tells the Colossians, "Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence." Now, that really just means sexual desires and lust. Hacen morir, pues, lo terrenal entre vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Está hablando de cualquier tipo de relaciones extramatrimoniales, malos deseos y avaricia, que es idolatría. He goes on, Y continúa diciendo en versículo 6. "For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience." Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. We talked about what the wrath of God meant Y en la última sesión hablamos de lo que significa la ira de Dios, when we were looking at the church in Philadelphia. cuando estábamos hablando acerca de la iglesia en Filadelfia. So were these some of the things that were going on in the church of Laodicea? Esas son algunas de las cosas que estaba pasando en la iglesia en Laodicea. Let's see what Jesus has to say to this church. Pues vamos a ver lo que Jesús quiere decir a la iglesia en Laodicea. Verse 14. Vamos a continuar, Apocalipsis 3, versículo 14. "And unto the angel of the church of the Laodiceans write, These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God." Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él dice esto. Now Jesus here in his attribute, Ahora aquí Jesús en su atributo, just like with the church of Philadelphia, igual como en la iglesia en Filadelfia, he picks up on an attribute that we do not find in chapter 1. él habla de un atributo que no encontramos en capítulo 1. Jesus says, "I am the Amen. Dice aquí Jesús que yo soy el Amén. I am the final authority. Yo soy el último autoridad. What I say goes." Lo que yo digo, así es ley. It reminds me of a scene in the movie The Ten Commandments. Eso me recuerda de una escena de la película clásica de los 10 mandamientos. The Pharaoh is speaking, Cuando habla el faraón and he says these words, y dice esas palabras: "So let it be written, que sea escrito, so let it be done." así se ha hecho. In other words, if I say it, it happens. Entonces, en otras palabras, si yo lo digo, así pasa. So I believe Jesus is expressing his authority. Creo que Jesús está expresando su autoridad. And then Jesus says, "I am the beginning of the creation of God." Luego dice Jesús: yo soy el verdadero, pero yo soy también el principio de la creación de Dios. Oh, Jehovah's Witnesses love this verse. O los testigos de Jehová le gusta mucho ese versículo. They interpret this as saying,
Ellos lo da interpretación como diciendo lo siguiente: Jesus was the first thing that Jehovah created. que Jesús es el primer cosa que Jehová Dios creó. But there's a problem with that, Pero hay un problema con eso and I want to show you that. y quiero mostrarles esa doctrina errónea. Because there are many other scriptures in the Bible that tell us that Jesus is eternal. Porque hay muchos versículos más en la Biblia que muestra que Jesús es eterno. You know, we've already seen this in our study. Lo hemos visto durante ese estudio de las 7 iglesias. We have seen that Jesus calls himself the first and the last, Hemos visto que Jesús llama a sí mismo el principio y el fin, the Alpha and the Omega, alfa y el omega, the beginning and the end. principio y el que es el último. Paul tells us in Colossians 1, verse 16, Pablo dice y escribe lo siguiente, Colosenses capítulo 1, versículo 16. For by him, Jesus, were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, Jesús, y para él. Jehovah's Witnesses will tell you, well, that's true. Los testigos de Jehová pueden decir, bueno, eso es cierto. Jesus created all other things Jesús creó todo lo demás cosas after Jehovah created him. después que Jehová creó a él. But you see, there's a problem with that also. Pero también hay un problema con esa idea. The prophet Micah tells us El profeta Miqueas nos dice in Micah 5, verse 2, en Miqueas capítulo 5 versículo 2: But thou, Bethlehem Ephratah, pero tú, Belén, Éfrata, though thou be least among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. See, you can't be from everlasting and still be created. ¿Ves? No puede ser eterno o venir de la eternidad y ser algo creado de Dios. If you were created, Si usted fue creado, there was something before you. hubo algo antes de ti. But Jesus is from everlasting. Pero Jesús es de los días de la eternidad. So, what is this saying that Jesus is the beginning of the creation of God? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús es el principio de la creación de Dios. Well, it could simply be saying what we've already read in Colossians chapter 1. Pues simplemente puede ver lo que hemos visto desde Colosenses capítulo 1. Jesus created all things. Y que dice aquí, Pablo nos enseña que Jesús creó todas las cosas. Jesus made creation. Que Jesús hizo la creación. It could possibly also refer to the fact that we were all condemned by sin. Y posiblemente dar referencia a que todos fuimos y somos condenados en el pecado. But Jesus came to this earth as a man, Pero Jesús vino a esta tierra como un hombre, led a sinless life, vivió una vida sin pecado, suffered, died, and rose again, sufrió, murió y resucitó. and he is called the firstborn. Y ahora está llamado el primogénito de entre hermanos. And we are called new creatures. Y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. 2 Corinthians 5, verse 17. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. New creature. Old things are passed away.
behold, all things are become new. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ve? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesus began a new creation. Jesús hizo una nueva creación. But in either case, Jesus is eternal. Pero en cualquier modo o cualquier forma como lo vemos, Jesús es eterno. Verse 15. Continuamos Apocalipsis 3, versículo 15. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. We have seen Jesus commend all of the churches thus far for works. Hemos visto que Jesús ha dado una comendación a todas las iglesias hasta ahora. Even Sardis, he said, you've done some works. They're not perfect, but you've done some works. Incluso Sardis le dijo, no has hecho las cosas tan bien, pero tienes algunas obras. But here, Jesus has nothing good to say about their works. Pero aquí Jesús no tiene nada bueno que decir acerca de sus obras. You're not cold or hot. No estás frío ni caliente. In fact, Jesus has nothing good to say about this church. De hecho, Jesús no tiene nada bueno que decir acerca de esta iglesia. Now, there is a condemnation to this church. Pero sí hay una condenación a esta iglesia. They were lukewarm. Ellos estaban tibios. What does Jesus mean by that? ¿Qué quiere decir Jesús con esa palabra o esa referencia? Have you ever tried to drink water that was lukewarm? ¿Has intentado o has tomado agua que es tibio? What about lukewarm coffee? ¿O una taza de café tibio? I know I don't like either one. Yo sé que a mí no me gusta ninguna. But this statement about being lukewarm Pero ese dicho, esa palabra de ser tibio, would have been understood perfectly by the church in Laodicea. se puede entender perfectamente de la iglesia en Laodicea. He said, remember, they were wealthy. Recuerda que ellos eran muy prósperos, eran ricos. They could buy whatever they wanted. Ellos pueden comprar lo que a ellos les guste. They could build whatever they wanted. Pueden construir, edificar cualquier cosa que gusta. But they had one problem. Pero tenía un problema. That one problem was water. Un problema que tenía ese pueblo, esa ciudad, era el agua. See, this city was situated between two other cities. Ves que esa ciudad de Laodicea estaba entre dos pueblos. On one side, the city of Colossae, En un lado era el pueblo, la ciudad de Colose, the city that Jesus wrote the book of Colossians el to. cual que escribieron Pablo la carta de los colosenses. And on the other side was a city called Hierapolis. Y otro lado era una ciudad que se llama Hierápolis. Laodicea was right in the middle. Y Laodicea estaba entre Colose y Hierápolis. Now, Colossae was known for wonderful water. Colose era un pueblo reconocido por aguas dulces. They had nice cold water that came down to them from mountain streams. Agua dulce y muy fría que venía de los montes. On the other side, in the city of Hierapolis, El otro lado, en Hierápolis, they had hot springs. ellos tenían fuentes de azufre, pero era agua caliente. They have some near here where we live. in Y the tienen city of algunos Cominillo. cerca de nosotros, aquí en Guanajuato, cerca de nosotros vivimos. People from all around would go to the city of Hierapolis to bathe in their hot springs. Las personas buscaban el pueblo de Hierápolis por causa de los azufres o los aguas calientes como para bañarse y etcétera. They believed these waters had healing power. Creen que esas aguas tenían poder de sanidad.
And here was Laodicea in the middle of them. Y aquí estaba Laodicea en medio de esos dos pueblos. Their nearest water supply was a good distance away. El fuente más cercana o pozo más cercana a Laodicea era un largo paso. But they had a lot of money. Pero ellos tenían mucho dinero. So they built a system of pipes to run the water from their water source into their city. Entonces ellos, como que tenían mucho prosperidad, mucho dinero, ellos construyeron unas conductas y unos tipo pipas para ir del pozo para traer el agua desde allá hasta la ciudad. If you visit the ruins today or even see it on a video, Si ves las ruinas de hoy día o los buscas por video en internet, you can still see those pipes. They're still there. puedes ver esas pipas, esas conductas, aún siguen ahí. But the water had minerals in it, Pero el agua tenía ciertas minerales en ella minerals that cause the pipes to clog. y esos minerales causaron que el agua se tapara las pipas. And the other part of the problem was it had to travel such a long distance El otro problema era que tenía que pasar de una distancia tan larga when the water got to Laodicea. que cuando el agua llegó a la ciudad de Laodicea It wasn't cold anymore. ya no estaba fría, It was lukewarm. estaba tibia. So this church of Laodicea is a picture of an apostate church. Entonces, lo que vemos en este ejemplo de la iglesia de Laodicea es una iglesia apóstata. A church that we are told exists in the last days. Una iglesia en la época de iglesias que decimos que la Biblia nos enseña que existe en los últimos tiempos. Paul gives us a description of this church. Pablo nos da una descripción de esta iglesia cuando escribe a Timoteo. 2 Timothy chapter 3 verses 1 through 5. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. This know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, which means unruly, not having any self-control, fierce, despisers of those things that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, que quiere decir que no tienen dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, enfadosos, amadores de los deleites más que de Dios. Notice we see some similar things here as we saw in the letter to the Colossians that God told the Colossians to send to Laodicea. Ve que aquí vemos una lista de cosas similares a lo que Pablo escribió a los colosenses, lo cual que después él dijo que debe compartir esa carta de los colosenses a la iglesia en Laodicea. In verse 5, Y versículo 5, having a form of godliness, but denying the power thereof. And then Paul says, from such turn away. que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Luego Pablo dice lo siguiente, a estos evita. See, having a form of godliness, Que tienen una apariencia de piedad o ser como Dios. an outward appearance, Como una apariencia de algo que es por fuera, but nothing inside. pero no hay nada dentro. Now, I believe God would prefer an unbeliever Yo espero que me entiendan. Yo creo que Dios da preferencia a un incrédulo than someone who professes
to be a Christian, que alguien que dice que es cristiano, but lies. pero miente. Now, personally, I found it much easier to witness to an unbeliever or even to an atheist Personalmente, yo he encontrado que es más fácil compartir mi testimonio o evangelizar a un incrédulo, incluso un ateo, than to someone who thinks they're okay with God. que a alguien que cree que está bien con Dios, They don't want to listen. que no desean escuchar, They don't need God. porque tienen apariencia de las cosas de Dios y no necesitan más de Dios, They're okay, porque están bien, either because of their good works por causa de sus buenas obras, or because of the church that they go to. o por causa de sus riquezas y la iglesia donde iban. See, with God, there's no middle ground. Con Dios no hay lugar tibio o en medio. Are you cold or are you hot? ¿Eres frío o caliente? Verse 16. Continuamos con Apocalipsis 3, versículo 16. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. This church makes Jesus sick. Esta iglesia le da asco a Jesús. In olden times, physicians would actually use lukewarm water to make people vomit. En los tiempos antiguos, los médicos, hay historias que he leído, que los médicos usaban agua tibia para estimular el vómito para sus pacientes. Verse 17. Continuamos con versículo 17. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and yet you don't know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Porque tú dices, yo soy rico, soy próspero, y me ha enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yeah, Jesus condemned them for being lukewarm, Jesús le da una condenación por ser tibios, and now he adds to it, y ahora le agrega esta lista de cosas. wretched, miserable, poor, blind, and naked. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. The city of Laodicea was rich in material things, La iglesia y la ciudad de Laodicea estaba rica en cosas de este mundo, cosas materiales, but they were blind to their spiritual state. pero estaban ciegos a su estado espiritual. They could buy whatever they wanted, Pueden comprar lo que sea and they thought they were okay with God. y creyeron que estaban bien con Dios. But Jesus says, Pero Jesús dice lo siguiente, Mark 8:36, Marcos 8:36. for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? Porque decía, ¿qué aprovechará al hombre si ganará todo el mundo y perderá su alma? This was the church of Laodicea. Esa era la iglesia en Laodicea. Verse 18, Continuamos con versículo 18. and here we see the exhortation or the warning to this church. Y aquí vemos la exhortación o la advertencia a la iglesia. Jesus says, I counsel thee to buy of me gold tried in fire, that thou mayest be rich spiritually, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, espiritualmente hablando, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesus is saying, open your eyes, Jesús está diciendo, abre tus ojos, see your true condition, ve tu condición actual, repent. arrepiéntete. And
In this verse, he tells them to do three things. Y en ese versículo está diciendo que deben hacer tres cosas. First of all, he tells them to buy gold tried in fire. Primero les dice, compra oro refinado por fuego. See, gold is a very heavy metal. ¿Ves? Algo interesante del oro es, el oro es un metal muy pesado. But when gold is found in its natural state, it has a lot of impurities in it. Pero cuando oro se encuentra en su forma natural, por decir, hay muchas impurezas en ella. But if you heat the gold until it becomes a liquid, Pero si calientas el oro hasta que se convierte en líquido, because it's so heavy, it sinks to the bottom. por causa de el peso del oro se hunde. And then you can just skim these impurities off the top. Luego se puede limpiar las impurezas de la parte de arriba del agua hirviendo. God is saying, you have a lot of impurities in you. Dios está diciendo a esa iglesia, Jesús les dice que hay muchas impurezas que hay dentro de ti. Jesus is also telling them Jesús también está diciendo that they need to apply eye salve. que tienen que ungir sus ojos con una pomada. Well, they would have understood that. Ellos pueden entender eso. They were famous for their eye salve. Recuerda, les dije que eran famosos y reconocidos por su buena vista. But Jesus was not talking about the little mud balls that they made. Pero Jesús no estaba hablando de esas cosas de lodo que hicieron y vendieron. Jesus was talking about the anointing of the Holy Spirit, Él estaba hablando más bien acerca de la unción del Espíritu Santo. an anointing that would open their eyes Y recibir esa unción, eso va a abrir sus ojos so that they could see their true state. para que ellos puedan ver su estado real, su estado verdadero. But they were blind. Pero eran ciegos, They could not see it. no pueden verlo. 1 Corinthians 2, verse 14. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. And the third thing that Jesus tells them to do is to buy white raiment. Y la tercera cosa que Jesús les dice, que deben comprar vestiduras blancas. And when we looked at the church in Sardis, Cuando vimos a la iglesia en Sardis, we saw the saints that were slain for the gospel, vimos a los santos que fueron como mártires y se murieron por causa del evangelio. and we were told that they were dressed in white. Y vimos que ellos estaban vestidos en vestiduras blancas. You know, it's interesting. God tells them to buy gold Lo que está interesante, Dios les dice aquí que compran oro so that they could be rich. para que puedan ser ricos. They thought they were. Ellos creyeron que ya eran ricos. Jesus tells them to buy white raiment Jesús les dice que busca una tela blanca. because they were naked. Compran esa tela, ¿por qué? Porque eran desnudos. They probably thought they were clothed in the finest garments, Ellos creyeron que tenía lino fino y ropas finas, but in God's eyes, they were naked. pero los ojos de Dios eran como desnudos. Kind of reminds me of a short story I read once. Me recuerda de una historieta que leí hace un tiempo. There was a man named Hans Christian Andersen. Era un hombre que se llama Hans Christian Andersen. He wrote a short story called The Emperor's New Clothes. Él escribió una historia clásica que se llama La nueva ropa del emperador. In this story, there is a king of a city. En esa ciudad era un rey de una ciudad Oh, and he loves to dress as royally as he can. y él le encanta poner sus vestiduras de realeza. He only wants the finest of clothes. Él quiere la ropa más fina que existe en el mundo He even uses a lot of the city's money to buy his clothes. y usa mucho del dinero del pueblo para comprar nuevas ropas. One day, two con men come to town. Un día, dos estafadores
estafadores vienen al pueblo de este rey. And they tell the king, Ellos dicen al rey, we can make you a gorgeous suit, nosotros podemos hacerle un túnica hermoso. a magic suit. Es una túnica mágica. What makes it magic Lo que lo hace mágico is that the stupid and silly people of your town can't see it. que los que son tontos de su pueblo, ellos ni pueden verlo. Only the wise and intelligent people can see it, Solo los sabios e inteligentes pueden ver esa túnica. and it will be beautiful. Y va a ser hermosísimo. So they spend about a week supposedly making him a suit, Y ellos pasan como una semana supuestamente haciéndole un traje, una túnica. and they tell him it's ready. Y le dice que ya está listo. So they go in, try it on him, Ellos y lo ponen al rey. an invisible suit. Recuerden que es un traje, una túnica invisible. Oh, and they tell him just how royal he looks in his new Y suit. esos estafadores dicen, qué tan hermoso se ve usted, de su realeza, qué elegante. He pays them and they're on their way. Ellos lo paga a ellos y ellos se van. But the king wants to show off his new clothes. Pero él quiere mostrarle a todo el pueblo su nueva ropa. So he calls for a parade. Entonces él habla y llama por un desfile. And so he goes strutting down the street Entonces él va en su desfile, in his new suit. caminando en el pueblo en su nueva ropa. The streets are lined with the townspeople. Y todo el pueblo está ahí, They're shocked. están en asombro. He's naked. Está desnudo, But I can't say anything. pero no puedo decir nada People will call me stupid. porque la gente o alguien me va a llamar tonto. Because wise people can see it. Porque los sabios lo pueden ver. So they applauded the king. Entonces ellos dan aplausos They al rey. cheered for him. Ellos gritan al rey. They told him how wonderful he looked in his new Alaban al clothes. rey y dicen qué tan hermoso se ve en su nueva ropa. I wonder if the author of this story was perhaps thinking about the people of Sardis. Creo, o tal vez, People of Laodicea. pienso que tal vez el autor estaba pensando en el pueblo de los de Laodicea. See, they had money, Ellos tenían dinero, but Jesus said, he didn't just tell them to buy the gold. He told them to buy the gold from him. Jesús, fíjate lo que dice Jesús a ellos. Él no los dijo, compran oro. No, él dijo, compra a mí el oro, dice Jesús. He told them to buy the white raiment from him. Él dijo, compra las vestiduras de él mismo. They had all the money in the world. Ellos tienen todo el dinero en el mundo. They could buy it from anyone Pueden comprar de cualquier persona with the money they had, con el dinero que tenían, but not from God. pero no de Dios. There's an old song made by a group called the Beatles. Hay una canción de un grupo que se llama Los Beatles. I know I'm dating myself, Sé que ya estoy mostrando mi época, mis tiempos, but it was Money Can't Buy Me Love. pero la canción hablaba que el dinero no puede comprar el amor. And that's true. Y eso es cierto. And money can't buy God. El dinero no puede comprar a Dios ni las cosas de Dios. Acts 8, verse 20. Hechos 8, versículo 20. Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. White raiment can't be purchased from God for money. Vestiduras blancas no se puede comprar de Dios con dinero. It can only be purchased by the blood of Jesus. Solamente se puede comprar por sangre, y es la sangre del Cordero de Dios, Jesús. Verse 19. Continuamos, versículo 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. As many as I love. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Apocalipsis 19. How many is as many as I love? ¿Cuánto es a todos que amo? I'm sure most of us know John 3:16. La mayoría, yo creo que de nosotros conocemos Juan 3:16. For God so loved the world Porque Dios amó tanto al mundo, that whosoever believeth in him. que cualquiera que crea en él. God loves us all. Dios ama a todos, But unfortunately, not everyone loves him. pero tristemente no todos aman a él. Verse 20. Capítulo 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. This is part of the promise to this church. Eso ahora vemos parte de la promesa que da a la iglesia. You know, I've seen several paintings of this scene. Yo he visto diferentes pinturas acerca de esa escena And they all have one thing in common. y todos tienen algo en común. The door on which Jesus is knocking La puerta, lo cual que Jesús está tocando, has no handle on the outside. no tiene una manga, una chapa por parte de afuera. See? He can't come in Él no lo puede abrir unless you open the door. sin que alguien lo abre. Here we see Jesus, the Almighty God, Aquí vemos Jesús, el Dios Todopoderoso, and we see him called that in chapter 1, verse 8. y vemos que lo llama así en capítulo 1, versículo 8. He could knock the door down. Él puede derrumbar la puerta y abrirlo sí mismo. He can make the door disappear. Él puede desaparecer la puerta. He could walk through the door like he did with his disciples. Él puede pasar por la puerta incluso aunque sea cerrado, como lo hizo con los discípulos y apareció dentro de la casa. But he doesn't. Pero no lo hace. He still honors our free will. Él honra nuestra voluntad propia. See, the choice is ours. Entonces es por nosotros escoger. We have to open the door. La decisión es nuestra de abrir o no la puerta. He wants to come in. Él quiere entrar, But he can only do it if we want him to. pero Él solamente lo hará si nosotros lo permitimos. But if we let him in, Pero si lo permitimos, what does he say? si Él entra, ahora, ¿qué dice? He says he will sup with us. Él va a entrar y cenar con nosotros. In other words, he will be our guest Entonces Él va a ser nuestro invitado here. aquí. And then he says, Y luego dice, we will sup with him. y nosotros vamos a cenar con Él. We will be his guest. Y nosotros vamos a ser sus invitados. Wedding supper of the Lamb. Eso es el banquete del Cordero de Dios. And live with him eternally. Y vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Verse 21. Versículo 21. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Two thrones. Hay dos tronos. The Father's where Jesus sits with him, Ahí está el trono del Padre y Jesús está sentado a su lado, and the throne of Jesus. y el trono de Jesús. We will sit with him Y nosotros vamos a sentar ahí con Él. if we overcome. Si somos vencedores. So once again, we see the promise. Entonces nuevamente vemos la promesa. Eternal life with Jesus Christ. La vida eterna con Jesús mismo. Well, how does this all come about?
¿Y cómo pasará todo esto? Jesus says, you overcome as I overcame. Jesús dice que ustedes van a vencer como yo he vencido. What did Jesus overcome? ¿Qué es lo que Jesús venció? We've already seen this Lo hemos visto en esta lección in chapter 1. y también lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 1. We see Jesus holding the keys of death and Hades. Que Jesús tiene las llaves del mismo muerte y Hades. Jesus overcame death, the grave, and hell. Jesús venció la muerte, el diablo y el infierno o Hades. Finally, verse 22. Ahora llegamos a versículo 22. Once again, Nuevamente, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. nuevamente escuchamos que él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. All the 7 churches hear this, Todas las 7 iglesias escuchan lo mismo, but this church is worse than the others. pero esta iglesia es peor que los demás. They not only need ears to hear, Ellos no solamente necesitan oídos para escuchar, they need eyes to see. pero también ojos para ver. This church is in a sad state of affairs. Esta iglesia está en un estado crucial, crítico, Wretched, miserable, poor, naked, and blind. miserables, desnudos y ciegos. And Paul said in Timothy, Pero Pablo dijo a Timoteo, come away. aléjate de tal. And that's a message that you and I need to take to the world today. Eso es un mensaje que usted y yo tenemos que llevar al mundo hoy. To those that think that they are okay. Aquellos que piensan que están bien. So where does this church sit in our panoramic view of church history? Y ahora nos preguntamos, ¿esta iglesia dónde está en la vista panorámica de la época de iglesias? Paul already told us in 2 Timothy. Pablo ya nos ha dicho en 2 de Timoteo. He said in the last days. Él dijo en los tiempos venideros o en los últimos días. We can find this church today. Podemos encontrar esta iglesia hoy mismo. In fact, they're not hard to find. Y de hecho no es difícil encontrarlas. And I think that's a sign that we're in the last days. Yo creo que es otra señal en por qué estamos en los últimos tiempos. So, are you in a church today? ¿Usted está en una iglesia hoy? Are you in a church like Philadelphia? ¿Estás en una iglesia como Filadelfia? Or are you in a church like Laodicea? ¿O estás en una iglesia como Laodicea? Check and see. Checa su corazón. Ve. If you're not in the church of Philadelphia, Si no estás en una iglesia como la de Filadelfia, Paul says, come away. Pablo dice, aléjate, evita salir de. Be a member of what Jesus calls my church. Ser un miembro de lo que Jesús llama mi iglesia. Well, this concludes our study of the first 3 chapters of the book of Revelation. Eso da conclusión a nuestro estudio de las 7 iglesias y los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. It's the end of this study, Es lo último de este estudio, but it should not be the end of your study. pero no debe terminar su estudio personal. It should be the beginning of your study. Debe ser apenas el gran inicio de su búsqueda. If you remember, John was told to write about 3 things. Si recuerdan que Jesús habló a Juan de escribir acerca de 3 cosas. He was told to write about the things that he had seen, Escribió acerca de lo que ha visto, which we saw in chapter 1. lo que vimos en capítulo 1 de Apocalipsis. He was told to write about the things that were, Él fue mandado a escribir de lo que es, lo que son, and we saw that in the 7 letters, y vimos eso en las 7 cartas. the condition of those churches in that day. La condición de las iglesias en ese tiempo.
but he was also told to write about the things that would be in the future. Pero también él fue mandado a escribir de lo que vendrá o las cosas que serán. So your study is just beginning. Entonces tu estudio aún empieza solamente. There's 19 more chapters to look at. Hay 19 capítulos más para que usted pueda estudiar en Apocalipsis. And it's the exciting part. Eso es lo que es más emocionante. If you are faithful. Si siguen fieles, Because Jesus tells us if we're faithful, porque Jesús mismo nos dice que si somos fieles, that he will take us from the hour of temptation. Él nos va a rescatar de la hora de la tentación y la persecución. So in conclusion, I hope that you've been blessed by this series. Entonces, en conclusión, yo espero que Dios le ha dado mucha bendición a su vida a través de esas lecciones. I know I've been blessed to share it with you. Yo sé que ha sido una gran bendición para mí compartirlo con usted. So until we meet again, Entonces, hasta que nos vemos, adios. gracias.